Bien, entonces ahora que ya leímos esta nota, vamos a poner aquí otra conclusión. Y vamos a poner esto por acá. Lo encerramos entre una llave. Y vamos a poner por acá. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a leer la letra 18. Y ponemos. Cuando un componente... Cuando decimos que un componente se renderiza, se está renderizando en el DOM, es porque se está produciendo su fase de actualización o de mounting. Entonces, ya vimos estas dos notas. Y dice, cuando decimos que un componente se está renderizando en el DOM, es porque se está produciendo su fase de updating o mounting. Ya que se usa el método render. Entonces acá dice, entonces ya vimos que los componentes se terminan renderizando en el DOM, ya sea para updating o actualización. Entonces acá vamos a subrayar esto. Pum, lo ponemos esto por acá para que coincida con esto. Y luego dice, ya vimos que si se mandan llamados componentes en el método render de manera condicional, pues no siempre se renderizarán. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendas. Que cuando nosotros decimos que un componente se está renderizando en el DOM, es porque se está produciendo su fase de actualización o mounting. Porque acuérdate que un componente siempre tiene un método render. Y el método render se manda a llamar, ya sea cuando se monta el componente o cuando se está actualizando. Entonces con esto, pues ya tiene un poco más de sentido porque decimos que cuando el padre se renderiza en el DOM, pues también se renderizan sus hijos. Porque con el simple hecho de que un padre, de un componente padre, mande llamar a sus hijos en el render de manera directa o condicional, pues es por eso que los hijos, a final de cuentas, se terminan por renderizar en el DOM. Porque dependen de un padre. Casi todos los componentes dependen de un padre. Lo único que no depende de un padre, pues es el que se pone directamente en el método root render. Pero a partir de ahí, cada componente tiene un padre, a excepción de este. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendas. Y fíjate cómo acá, pues ya el ciclo de vida de React no tiene mucha complejidad, porque pues la clave básicamente está en eso, en el método render. Dicho esto, pues vamos a seguir hablando de esto. Y vamos a borrar esta nota. Y aquí vamos a ponerle esto que tenemos por acá. Y ponemos esto. Entonces ahí ya está nuestra fase de render y nuestra fase de commit. Pero fíjate que le voy a cambiar el nombre. Y le vamos a poner el nombre más bien renderizar componentes en el DOM. Fíjate cómo le puse el nombre, renderizar en el DOM. Y ahora sí vamos a ver lo que es la verdadera fase de commit y la fase de render. Fase render y fase commit. Entonces, fíjate, vamos a ver algo bien complejo. Bueno, no complejo, sino que vamos a identificar ahora sí que lo que nos falta de ver por acá, lo que es la fase de render, la fase de pre-commit y la fase de commit. Que al final de cuentas, la pre-commit phase no hay que darle, no se le debe dar mucho énfasis. Entonces, me voy a ayudar yo de algunas imágenes de la documentación de React y vamos a ponerlas justo por acá. Fíjate cómo acá vamos a poner esto y nos la vamos a pegar por acá. Pum, nos la vamos a pegar, vamos a hacer nuestro diagrama por acá y ya después lo vamos a acomodar. Entonces dice, vamos a desmitificar ya de una vez por todas que es la fase de commit y la fase de renderizado. Dice, antes de que tus componentes se muestren en pantalla, es decir, que se vean en el DOM, deben ser renderizados por React. Dice, entender los pasos de este proceso te ayudará a pensar en cómo se ejecuta tu código y a explicar su comportamiento. Entonces, vamos a verlo de una vez por todas, que es la famosa fase de commit y la fase de render. Aquí yo quiero que tú te imagines que tus componentes son, por decirlo de una manera, cocineros en la cocina. Fíjate cómo acá, pues tenemos en estas imágenes que nos ofrece la documentación de React,
Fíjate cómo tenemos aquí la primera imagen que se llama Trigger, que aquí por ejemplo se ve, vamos a hacer un poquito de zoom. Fíjate cómo aquí se ve Component Kitchen. Aquí vamos a hablar de una analogía entre meseros, entre lo que es un restaurante. Fíjate cómo aquí tenemos el Component Kitchen. Y aquí fíjate cómo se ve un button, una cart y React. Entonces por eso te decía, imagínate que tus componentes son cocineros en la cocina. Fíjate cómo aquí un botón se representa con un chef y la cart también se considera como un cocinero en la cocina. Dice, imagínate que tus componentes son cocineros en la cocina montando sabrosos platos a partir de los ingredientes. En este escenario, React es el camarero que hace las peticiones de los clientes y les trae sus pedidos. Entonces, pues fíjate cómo aquí, en esta analogía de un restaurante, React viene siendo el camarero, el mesero, no sé cómo le digan por acá. Y cada uno de los elementos en el DOM, ya sea un botón, un div, etc., representan cocineros en la cocina. Y entonces, dice, vamos a poner la nota por acá. Todo esto es de la documentación oficial de React. Esta es la mejor forma de entender esto. Dice, imagínate que tus componentes, pues es lo que ya te decía. Imagínate que tus componentes son cocineros en la cocina, montando sabrosos platos a partir de los ingredientes. En este escenario, React es el camarero que hace las peticiones de los clientes y les trae sus pedidos. Este proceso de solicitud y servicio de UIU, que significa interfaz de usuario, tiene 3 pasos. Trigger un render, disparar un render, es decir, entregar el pedido del cliente a la cocina. El siguiente se reduce a renderizar el componente, es decir, preparar el pedido en la cocina. Y la fase de committed en el DOM dice colocar el pedido en la mesa. Entonces, vamos a hacer cada uno de estos por acá. Y ahí tenemos nuestra fase de trigger, render y commit. Entonces, con esto, usando la analogía de un restaurante, de los camareros y de los cocineros, es como vamos a desmitificar en estos próximos videos la fase de commit y la fase de renderizado. Así que te invito a que no te pierdas los siguientes videos y vamos a ayudarnos de la documentación oficial de React para desmitificar esas fases en el ciclo de vida de React. Saludos.